le voy a contar, presidente, la dinámica que hemos diseñado para que usted haga la explicación. Pon primero la otra. Por favor, sí. Entonces, como no todo el mundo está familiarizado con el caso y no todos tienen la suficiente edad para saber lo que ha pasado, porque el caso viene de muy atrás, entonces, 2 diapositivas muy básicas y usted empieza con la suya. ¿Le parece? Bueno, aquí tengo unos profesores míos, casi todos los alumnos son de Derecho, pero también hay de Negocios Internacionales, de Arquitectura y próximamente, y tenemos un tablero por si usted quiere rayar alguna cosa, porque yo sé que a usted también le gusta mucho enseñar. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Inicia el proceso con una denuncia penal en contra de un aforado, ¿cierto? En el año 2012, que era el entonces representante Iván Cepeda, hoy senador de la República. ¿Por qué es importante decirlo del aforado? Pues porque precisamente esto tiene un procedimiento especial. Pero los congresistas y los altos dignatarios, magistrados, generales y oficiales de insignia, gobernadores y oficiales de insignia, según el artículo 235, numeral 2, 3 y 4 de la Constitución Política, en conexión con el 174 y 75 de los numerales 2 y 3, tienen un procedimiento especial. Eso habría que saberlo porque la denuncia para el señor que era aforado tendría que hacerse por intermedio de eso. Ante la Corte Suprema, sí, señor. El fuero presidencial y los congresistas de los altos dignatarios. Entonces, el fuero presidencial es uno, que está en el 198 y 99 de la Constitución de Colombia, y los congresistas y altos dignatarios, como lo dijimos anteriormente, está en esos artículos. Siguiente. Los tipos penales. Usted me corrige. Si son estos dos o si es uno solo ahorita. Son los dos. Entonces, hay uno que es el 444, este tipo penal. Yo sé que yo no soy penalista, ¿no? Yo soy administrativista y constitucionalista. Pero este tipo penal no dice soborno a testigos, simplemente dice soborno. Pero como le han dado el tratamiento, lo han dicho soborno a testigos. Este es un tipo penal del 444. Muy importante ver los dos elementos. Exactamente. ¿Cuáles son? Que son el que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de 6 a 12. Porque vamos a ver cómo hay un tratamiento distinto al doctor Cepeda y a la... Exactamente. Y el fraude procesal, que es el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. ¿Eso está dónde? En nuestro Código Penal colombiano. ¿Listo? Son 2 tipos penales. Muchas gracias. Son 2 tipos penales del Código Penal colombiano que viene desde 1999. Este tema de fraude procesal, la Sala de Instrucción de la Corte consideró que yo había cometido ese delito porque todas las pruebas que recaudé las enviaba a la Corte. Yo he dicho, lo hice de buena fe, era lo normal, no seleccioné información, todo lo que recaudé se mandó a la Corte. Pero creo que, era la que debía más estudiar. que lo normal era lo correcto. Era lo correcto. Creo que se debía hacer así. Y último, y si bien hay un código penal, un solo código penal, porque como no todos los estudiantes son de derecho penal, todavía no han visto derecho penal, necesito explicarles eso. Sí hay varios códigos procesales que son importantes saberlos porque tienen que ver con el tema. Hay una ley 600 del 24 de julio de 2000, que es el sistema inquisitivo, y hay una ley 906 de septiembre de 2004, que es el llamado SPOA o Sistema Penal Oral Acusatorio. Pero podríamos decir que también hay otro código penal, que es este, el reglamento al que le dicen en muchos países el impeachment, ¿cierto? O el juicio especial a quienes son aforados, que está en la ley quinta de 1992. Con estos elementos, creo que ya, esta es la última, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué no Ahora sigue con la suya. Porque ayúdeme con esto. Sí, señor. Que le agradezco inmensamente. A ver si Jorge me ayuda a recoger estos 3, estas 3 para pegarla a mi presentación, porque yo voy a ir el viernes a la Universidad de los Andes. Ahorita mismo se lo hago. Y quiero hacer esta introducción que acaba de hacer nuestro decano Andrés. Muchas gracias, presidente. Entonces, siga con su exposición y la dinámica es la siguiente. El presidente va a exponer y después de que le exponga, inmediatamente vamos a abrir a preguntas y me lo dijo usted mismo, no hay temas vedados.
Le pueden preguntar lo que quieran. Listo. Bueno, Bueno, señor. muy apreciado decano, muy respetados profesores, estudiantes, muy apreciados compañeros que nos acompañan hoy. A mí me acusan que porque una persona que había declarado contra mi hermano y contra mí, yo mandé a que lo buscaran y a que lo sobornaran. Porque ya hay otros casos donde yo mandaba al doctor Diego Cadena a que investigara. Hay lo siguiente, yo nunca tomé la iniciativa de que fueran a buscar al uno o al otro. A mí me llegaba información, por ejemplo, Roque Arizmendi me dijo, el Tuzo Sierra dice en Miami que cuando él estaba en una cárcel de Estados Unidos lo visitaron el doctor Cepeda y la doctora Piedad Córdoba a preguntarle por usted si tenía vínculos con los paramilitares. Por eso yo mando corroborar. Primer punto que quiero dejar en claro es ese. Nunca tomé la iniciativa. Segundo, todo lo que yo recaudaba lo mandaba a la corte, bueno o malo, sin seleccionar información. Que recogieron estas cartas manuscritas, no las vuelva digitales, en su estado original envíalas a la corte. Que por ejemplo, hay un video y me dice, y le pregunto yo al doctor Diego Cadena, la señora es paramilitar del video acusa a Cepeda. Y ella no lo mencionó. Como hay la tesis de que yo hacía esto para desacreditar a Cepeda, cuando es todo lo contrario, él construyó su carrera política afectando mi reputación. Prueba de esa buena fe, y eso está grabado en unas interceptaciones ilegales, es que le digo, de todas maneras, mande eso a la corte. Que todo lo que nosotros recaudemos debe ir a la corte. No busquen nada distinto a corroborar información. Cuando me detuve en la presentación que estaba haciendo el doctor Úsuga, que le dije que desagregar ese tipo penal del soborno, el soborno tiene dos elementos, sin los cuales no se tipifica. Un elemento es ofrecer una dádiva, una ayuda, un dinero, y el otro elemento es pedir que se mienta o se guarde silencio. Nunca mandé pedir que se mintiera o se guardara silencio. Claro. ¿Qué pasó? A lo largo de todas esas interceptaciones que vamos a ver la ilegalidad, yo repetí, a mí no me interesa más que recoger la verdad. Hombre, estos magistrados de la sala de instrucción de la corte dicen, ¿cómo le parece lo que dicen? Que yo decía eso para simular, cuando era un proceso secreto. A mí me negaron que me estuvieran investigando. Entonces, no, Uribe repetía mucho, ay, doctor Cadena, solamente que digan la verdad, solamente que digan la verdad. Uribe decía eso por simular. Yo le estoy dando la cara al país y agradezco mucho en una universidad tan importante como esta universidad. He tenido posibilidad de ser, no me lo traigas ahora, después me lo das, que por tomármelo me distraigo y debe estar muy bueno. Muchas gracias. Yo tuve la oportunidad como candidato presidencial y presidente de ir en 2 ocasiones a la Santo Tomás de Bucaramanga. Estuve también en la de Bogotá y con los monjes estuve reunido 2 o 3 veces en Chiquinquirá. Tengo mucho respeto por la universidad y estoy muy agradecido. Uno de los problemas que tiene la justicia es que en las altas cortes salen a hacer política. Terminan un periodo en una de las altas cortes y salen a hacer política o salen a ejercer el derecho.
Uno de los 3 magistrados de la sala penal que ordenó que me indagatoriaran salió de la corte, terminó su periodo y se volvió abogado de unos amigos míos de Santa Marta. Y ellos le dijeron, oiga, pero ustedes, ¿por qué hicieron esto contra Uribe? Nosotros lo conocemos hace muchos años y Uribe es un hombre honesto. Yo, no, es que posiblemente él hablaba por otro medio. Yo creo que el teléfono más conocido en el país es el mío, no lo cambio, pero además hay un indicio de que yo no podía hablar por otro medio. A mí me hicieron 21.000 interceptaciones en 32 días, como lo van a ver. ¿Ustedes creen que a uno le alcanza para manejar 21.000 interceptaciones y que además tenga tiempo para otro medio, para otro teléfono? Y eso me trae a lo siguiente, porque ese magistrado termina en la corte y sale al ejercicio. Pero ahora hay otra cosa más grave. El magistrado Barceló, que inició esto en la sala penal, en la sala de casación de la corte, que contribuyó a elegir los magistrados de la sala de instrucción, magistrados que fueron los que ordenaron la medida de aseguramiento contra mi persona, ya terminó en la corte y hoy es abogado de un político que está en la cárcel y él lo tiene que defender ante la sala de instrucción cuyos magistrados él contribuyó a elegir. Eso dice muy mal de la justicia colombiana. Yo por eso quiero dar este debate en la academia y abierto, sin ninguna pregunta que yo quiera evadir. Presidente, y lo hemos dicho desde el derecho constitucional, y deberían, pero creo que no se ha podido hacer ese acto legislativo, deberían ingresar los magistrados, creo que en algún momento se lo dije a usted y al doctor José Obdulio, deberían ingresar de más de 55, 60 años, pero finalizar su carrera luego de haber pertenecido a las cortes precisamente para que no pase eso. Que trabajen en un almacén, que dicten clase, pero que no vuelvan al ejercicio judicial ni tampoco a la política. Es muy grave lo que está pasando con el doctor Barceló. A mí me parece que eso dice que no es invento mío. Hace poco salió en las noticias que él apodera un político que está en la cárcel, muy importante, cuyo nombre omito con tantos enemigos que tengo yo para que me voy a echar otros encima. Y él fue puesto en la cárcel, fue puesto preso por los magistrados de la sala de instrucción, nombrados por el doctor Barceló, cuando él era presidente de la corte. Y ante ellos lo va a defender. Eso no queda bien para Colombia. José Obdulio, ¿usted sabía que en esto de la silla giratoria, el doctor Barceló, que fue el que dirigió el caso contra mí, el ponente, en la sala de casación penal, hoy está por fuera de la corte? A mí me pusieron preso unos magistrados que él hizo nombrar. Y hoy, ante esos magistrados, él defiende a un político muy importante que está preso. Yo sostengo la tesis de que una de las reformas de la justicia, quizá la más importante, es que cuando los magistrados de las altas cortes terminen su periodo no puedan volver al ejercicio ni a cargos de elección política. Eso mínimo debería ser. Presidente, y no solamente los magistrados, los fiscales generales de la nación también. Puede ser, y el procurador, no sé qué caso, el fiscal o el contralor general también. Claro. Así es, la Corte Suprema pero de los más tarde. Estados Unidos es vitalicio, a no ser que renuncien. Y muchos mueren en el cargo. En esto que yo digo de falta de garantías, a mí me ocultaron el proceso. Era la campaña de 2018. Estábamos ya en la campaña presidencial del doctor Iván Duque. Yo tenía, por lo menos, trabajaba mucho en esa campaña. Y en Bogotá se decía, Barceló ha dicho que van a meter a Uribe a la cárcel. En la corte se dice que van a poner a Uribe preso. Y yo no sabía nada. Y cada que llegaba a Bogotá me lo contaban. Entonces mis abogados preguntaron a la corte si había algún proceso contra mí. Lo negaron. Es una falta muy grande de garantías.
Para el momento usted era senador de la República, ¿no? Era senador. Viene enseguida, empezamos a tener sospechas de que existía eso porque le filtraban a Daniel Coronel. Las filtraciones en este proceso ilegales y selectivas, yo creo que desdicen de la justicia colombiana. Los más avanzados estudiantes de Derecho aquí presentes están en qué semestre o en qué año. Tienen ya, han examinado la diferencia entre una indagatoria de la Corte y una imputación en la Fiscalía. Finalmente se dijo que como a mí me indagatorió la Corte, eso equivalía a una imputación en la Fiscalía. Los invito a estudiar eso porque es muy diferente. Con dos efectos muy diferentes. A mí en la indagatoria me hicieron una serie de preguntas. En una imputación, el fiscal que conduce la imputación tiene que precisar cuáles son los hechos y las normas jurídicas violadas y por qué imputan. A mí lo que hicieron fue hacerme preguntas. Nosotros demandamos eso y alcanzó a ir a una revisión de tutela en la Corte Constitucional. La perdimos 5-4 con estos dos vicios. El magistrado Linares, nombrado por Santos, le filtró la ponencia a Daniel Coronel. Viola el reglamento interno de la Corte. Y enseguida, cuando estaban en la discusión en esa audiencia, lo transmitían como transmitiendo una vuelta a Francia o como cuando mi generación estaba joven transmitiendo una vuelta a Colombia. Eso viola el reglamento de la Corte y no lo anularon. El magistrado Barceló con el magistrado Luis Hernández salieron en el noticiero de televisión de Caracol un domingo, pero muchos minutos a hablar en contra de mi persona, cuando ellos eran los magistrados que llevaban el caso en la sala de casación penal de la Corte. Volver un caso de estos, un caso político, periodístico, le hace mucho daño a la justicia. Nada pasó, nada pasó. Eso es gravísimo. A mí me llamó el 24 de julio de 2018, antes de la posesión del presidente Iván Duque, la secretaria de la Corte me dijo, del proceso anterior le van a dar una versión libre, nunca me la dieron. Pero hay un proceso nuevo que lo llaman a indagatoria. Hablé con mi señor y me dijo, te toca renunciar al Senado, dedicarte a eso, a la defensa. Por la noche hubo un programa en Hora 20, Barceló, el magistrado llamó a Hora 20. Si no es que tenemos a Uribe agarrado, renuncia al Senado para irse a la Corte. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo? Entonces vuelven esto un debate político radial, televisivo. ¿Qué hice yo? Retiré la renuncia al Senado. ¿Cuándo tuve que renunciar? Esta fecha era el 24 de julio del 18. Renuncié después del 4 de agosto del 20, cuando me pusieron preso. Pero además hay un tema muy importante para la academia, que es lo que yo llamo la doctrina Petro. Cuando el procurador Alejandro Ordóñez destituyó al presidente Petro, que era alcalde de Bogotá, el Consejo de Estado acogió una decisión de la Comisión Interamericana que dice lo siguiente: los países signatarios de la OEA tienen que respetar el Acuerdo de San José, que es la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, que en uno de sus artículos dice que nadie podrá ser privado de la función pública sin una condena ejecutoriada de un juez penal. Ya alegó el doctor Petro, yo no tengo condena de juez penal. No me pueden destituir, no me pueden privar de la alcaldía de Bogotá. Le aplicaron eso. Al ponerme preso, como pensaba. A pesar, presidente, de que nuestra Constitución sí lo permite. ¿Cierto? Sí, pero recuérdese que los tratados internacionales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Hacen parte del bloque de constitucionalidad. Eso es un tema que van a tener que revisar.
No, hoy están en esa pelea, presidente. Hoy están en un limbo disciplinario brutal de cuenta de eso. Entonces, lo real es que finalmente cuando yo me tengo que retirar del Congreso es porque me ponen preso. Esto es muy importante. Lo último, el magistrado, hombre, este tiene eso, aquí. El magistrado César Reyes, ustedes saben, está la sala plena de la Corte Suprema. Se divide en varias salas. La de casación penal es una de ellas. Y en lo penal está la sala de instrucción y la sala de juzgamiento de primera instancia, que son relativamente nuevas. El magistrado César Reyes es de la sala de instrucción, nombrado por Barceló. Ellos lo eligieron, los de la sala plena de la Corte. Porque los magistrados en Corte Suprema y en Consejo de Estado se eligen por cooptación, o sea, ellos mismos Ese es un tema bastante difícil, no hubo ningún cambio de fondo en la Constitución del 91. ¿Cuál es el problema con César Reyes? Él es el ponente contra mí, el que resuelve mi situación jurídica, el que pide que me encarcelen, el que me considera imputado. Él fue elegido por Barceló y por esa sala y por la sala plena de la Corte. Él trabajó como contratista de la Presidencia de la República en el gobierno Santos, en el tema del Acuerdo de La Habana, del cual yo era el principal opositor. Ni siquiera exhibió eso ante sus compañeros de sala. Hay quienes alegan. se debió recusar. No, hay quienes alegan que en estricto derecho él no estaba impedido, que no cabía una recusación. Pero por favor, ahí por lo menos hay un tema ético sumamente grave. Al principal opositor del proceso de La Habana lo pone preso un magistrado que fue contratista del gobierno Santos para manejar temas de ese proceso. Y yo vengo diciendo esto y no le han prestado atención. No le han prestado atención. Y no se atreven a disputarme esto, porque estos no son inventos míos. Es que estamos en el 22, estamos terminando 23. el 23. Esto lo vengo diciendo desde agosto del año 20, esto contra el magistrado César Reyes. Y presidente, el magistrado Reyes sigue actualmente en esa sala. Sigue en esa sala Sí. el magistrado Reyes. Además, él era compañero en un trabajo de investigación de la esposa del senador Iván Cepeda. Ahí había una cercanía. Dice, no, eso tampoco es causal de recusación. Por favor, por lo menos él debió poner sobre la mesa esa situación ante sus compañeros. Se llama impedimento. En cambio, a Cristina Lombana la recusaron y le aceptaron la recusación porque era miembro del ejército cuando yo fui presidente. Por esa razón. Aquí hay un tema muy importante en la cronología. Este caso empieza en el 2011 y sigue. Entonces, ya lo dijo el doctor Andrés, un testigo del caso del doctor Luis Alfredo Ramos, un areiza que lo mataron en Bello, y no faltó quien dijera en medios de comunicación de Bogotá que lo había mandado a matar yo. Ese testigo dijo que a él el senador Cepeda le había ofrecido beneficios para que acusara a mi hermano y a mí. Por eso el doctor Jaime Granados, mi abogado, lo denunció. Aquí está esa denuncia. Eso hace 11 años. Bueno, voy a pasar aquí al 2014. Cepeda se hizo elegir senador en el 2014, anunciando un debate contra mí, creando
odio contra mí. Yo creo que yo no dejé el país perfecto, pero el país avanzó en seguridad, avanzó en políticas sociales, en educación, 23 millones de colombianos pobres en el régimen subsidiado de salud. No quedó perfecto el país, seguramente hubo errores, pero el país terminó, y esto es muy importante para la ciencia política. Uribe polarizaba, yo polarizaba con la alta dirigencia política, pero en el pueblo colombiano había un gran consenso, porque teníamos encuestas a favor después de 8 años entre el 70 y el 84%, y por eso elegimos a Santos, ni Dios me perdone. Cepeda se hizo elegir anunciando un debate contra mí. Ustedes me eligen senador y de inmediato este debate contra Uribe. Primero ese debate lo negaron en la plenaria, diciendo no puede haber un debate de un senador contra otro senador. Pero después lo hicieron en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y David Nami, entonces presidente del Senado, me dijo que a él le daba mucha pena que habían tenido que dejar hacer ese debate porque se los había exigido el presidente de la República. El día de ese debate llevé yo unas declaraciones de unos testigos presos que dijeron por escrito que Cepeda los había buscado en la cárcel para que declararan contra Álvaro Uribe. Yo no los conozco. Días antes del debate, que el debate fue muy promocionado, me buscó a mí un abogado y me dijo, yo no lo conozco, pero mi familia lo aprecia mucho, Wilser Molina. Yo soy penalista y en la cárcel hay 2 presos que dicen esto. Yo me levanté del debate, lo anuncié públicamente y me fui a llevar esas cartas a la corte. 2014. Entonces esto empezó en el 2011, sigue en el 2012, en el 2014, la corte nada decide. Me hacen un daño electoral muy grande en el 2014 anunciando ese debate y peor en el 2018, porque... Presidente, aclaremos una cosa. Usted volvía al Senado después de, no sé, 28 años. Usted había sido senador. Yo fui senador entre el 86 y el 90. El 90, volví en el 91 con la revocatoria, hasta el 94 participé en la elección de la gobernación de Antioquia, no volví al Congreso, salí de la presidencia en el 2010 creamos un movimiento significativo de ciudadanos que se convirtió en el Centro Democrático, llegamos al Senado en el 14. Iván Cepeda venía de ser representante a la Cámara. Él fue representante a la Cámara del 10 al 14, y en el 14 lo eligen senador, y toda la campaña es anunciando ese debate contra mí, que voy a demostrar que Uribe es paramilitar, una cosa y la otra. Bueno, o sea, que llegaron los 2 al Senado, pero la denuncia en 2011, usted era un expresidente y él era representante a la Cámara. Es más o menos por así. Por supuesto. Y por eso fue ante la Corte, lo que usted explicaba, porque al ser congresista estaba aforado. Aquí hay otro tema de coincidencia electoral. Una cosa que venía desde el 2011, el 2014, la primera decisión de la Corte la toma en febrero del 2018, pocos días antes de la elección del Congreso. Imaginen ustedes. A 7 años. Las encuestas mostraron que me afectaron en 1,5 millones de votos. Esa decisión, dijo la Corte, Cepeda es inocente, ¿a qué tiene un inhibitorio? Todo indica que Uribe estaba manipulando testigos para desacreditar a Cepeda. Aquí le compulsamos copias. Febrero del 18. Imaginen ustedes el daño electoral. Me meten a la cárcel el 4 de marzo, el 4 de agosto del 2020, que todo indicaba que yo era una persona peligrosa para la sociedad. Si esto venía desde el 2011, 2014, 2018, indagatoria en el 2019,
¿Por qué me vienen a meter a la cárcel el 4 de agosto del 2018? ¿Cómo me dejaron suelto tantos años si yo era una persona peligrosa para la sociedad? Eso es un reclamo. Pero de 2020, presidente. Eso es un reclamo que yo tengo. 9 años. 4 de agosto de 2020. Dejan suelto un 9 años. peligro para la sociedad. Yo creo que la justicia tiene herramientas. Cuando tenga graves indicios de que alguien es peligroso para la sociedad, pónganlo preso de inmediato. Aquí hay un tema muy delicado de falta de garantías. Las interceptaciones del año 2018. Primero, a mí me han convenido, aunque ellos interpretan lo contrario, porque a lo largo de esas interceptaciones yo digo la verdad, la verdad, la verdad. No hay un indicio que permita decir que yo pedí que callaran o mintieran. Los abogados me han dicho, usted nunca ha insistido, insista en que esas interceptaciones son ilegales. Creo que es uno de los abusos más grandes que se ha cometido en el derecho penal colombiano. Les voy a explicar por qué. El 7 de marzo del año 2018, la Corte ordenó interceptar el teléfono de Nilton Córdoba, parlamentario del Chocó. Pero el teléfono que mandaron para interceptar era el mío. Y me tuvieron interceptado hasta el 9 de abril, 32 días. El interceptador dijo, la voz que está apareciendo es la de Álvaro Uribe. Y la Corte dijo, sigan. Cuando se pasa de un error y se ratifica el error, se vuelve dolo. Se pasa del error al delito, creo yo. Y se nulita la prueba. ¿Y qué pasó? Cuando la primera vez que oyeron mi voz en esas interceptaciones, ya habían escuchado que oyeron mi voz con el abogado, con Diego Cadena. Ya habían escuchado 481 llamadas y mensajes míos. Es que yo hoy puedo llevar entre llamadas y mensajes, puedo llevar en unas 30 llamadas hoy. Y puedo llevar respondidos unos 60 mensajes. Antes de las 10 de la mañana. Por supuesto. Y estábamos en esa campaña del 2018, donde yo procedía con total febrilidad para contestar el teléfono y para contestar mensajes. Esos 481 interceptaciones, antes de que me oyeran hablando con el abogado, eran llamadas políticas, entrevistas radiales de la campaña, una cosa y la otra, con la familia, con una empresa que yo manejo, etc. Así todo me siguieron interceptando. Cuando la Corte dio la orden de que me desconectaran el 2 de abril, pero le comunicaron a la policía el 4 y solo me desconectaron el 9. Esto es inobjetable. Por eso muchos tratadistas internacionales han dicho que es un proceso lleno de falta de garantías. Pero contémosle algo más, presidente, a los alumnos y a todos. Las comunicaciones cliente-abogado ahí están. Ahí están. Son la inviolables. Corte dice que ellos no violaron las comunicaciones mías con Diego Cadena, que porque él no era abogado. En principio yo no le di un mandato escrito a Diego Cadena. Y tampoco sabía yo que me estaban investigando en la Corte. Después le hice un poder por escritura, pero el poder puede ser un poder tácito, puede ser un poder verbal. Puede ser un poder verbal. Y la Corte en todas esas interceptaciones sabía que Diego Cadena estaba realizando unas tareas de abogado investigador bajo que yo ordenaba. Era abogado investigador. Si la parte formal del poder escrito no estaba en la Corte, además si yo no sabía que me estaban investigando, ¿cómo pretenden que mandara un poder a la Corte?
La Corte violó algo que es sagrado en el derecho penal, que son las comunicaciones abogado-cliente. Veamos los eventos. Estos son: hay un preso en la cárcel de La Picota, que él dijo en el 2011, miren las fechas, que él tenía pruebas de que yo había hecho paramilitarismo siendo gobernador de Antioquia en los años 95, 96 y 97. Lo hice en el 2011 a Cepeda. Y hay otra fecha importante. Con eso me denuncia Cepeda en el 2012. Yo nunca me inmuté por ese preso. ¿Por qué mando en el año 2018 a que lo aborden? Porque una señora que se llama Vicky Jaramillo, del partido, me dice que ese preso en la cárcel llora, que dice que cómo mintió él contra Uribe, que Cepeda le ha incumplido, y hay dos beneficios que le dio Cepeda. Uno, le entregaron 12 millones de pesos de una fundación que se llama Defensa de Presos Políticos, de la cual el doctor Cepeda es financiador, él es contribuyente económico, está aprobado. No han hecho nada contra eso y está aprobado. Seguramente con el cuento de que no le pidieron mentir. Entonces, hay una parte del delito, pero no se alcanza a tipificar porque no hay la otra. Sin embargo, a Cepeda le habían hecho en la fiscalía una compulsa y llegó a nada. Segundo, está aprobado que a este señor le iban a pasar a la cárcel de Valledupar y una llamada del doctor Cepeda evitó que lo pasaran a la cárcel de Valledupar. Una llamada aquí en al IMPEC. Sí, señor, y eso está aceptado, está aprobado. Ahí no hay ninguna duda. ¿Y de qué gobierno es IMPEC? Gobierno, eso es gobierno Santos. Pero no ha pasado nada judicialmente con eso. Gravísimo. Imaginen, ahí van a ver un caso donde me asignan a mí que intervine para el traslado de cárcel de una persona, lo cual es mentira. Después vamos a ver el caso de Neiva, el caso de Juan Carlos Sierra, la del fiscal Hilda Niño que la trasladaron de cárcel, unos testigos de Cómbita, un testigo Carlos Enrique Vélez y Pacho, lo que pasó en Pacho, Cundinamarca. Una exfiscal detenida, ¿no? Si mal no recuerdo. Estaba detenida. Entonces volvamos al caso Monsalve. Esta es la señora Vicky Jaramillo quien me informa. Por eso le pido yo a Diego Cadena que vaya a la cárcel y verifique eso. ¿Cuándo me informen? El 18. Si yo tenía interés en sobornar a ese testigo, ¿por qué nada hice entre el 2011 y el 2018? Nada hice. Él me denuncia que por supuestos hechos de los años 95, 96 y 97, me denuncia en el 2011. Estaba preso durante mi gobierno, no por paramilitarismo, por secuestro y fabricación ilegal de armas en el departamento del Caquetá, y me denuncia ante el doctor Cepeda. Y entonces, ¿por qué si yo lo quería sobornar, apenas aparezco a que lo abordaran en el año 18? ¿Y de dónde dice Juan Guillermo Monsalve que lo conoce a usted, presidente? Tuvo que decir en un proceso que nunca me conoció, que no tenía nada contra mí. Y él dice que trabajó en la finca Guacharacas, que fue de mi familia, y está aprobado, o no han probado en contra, porque es un hecho negativo indefinido, que desde que asesinaron a mi padre, el 14 de junio del año 83, inclusive hasta la fecha, yo nunca volví allá. Y esa finca la tuvo que vender mi familia, siendo yo gobernador, por 2 pesos. Habían matado a mi padre en el 83, la quemaron siendo yo gobernador, se quedó un trabajador allí que quería a mi familia y a mi papá, y el ELN lo mató, que porque se había quedado allí después de que la quemaron. Entonces Jaime Granado le pregunta a este señor en otro proceso: ¿qué tiene usted contra Álvaro Uribe? Y yo no tengo nada contra él. Sin embargo, le dio esa declaración a Cepeda. Una cosa que me llamó la atención del tribunal ahora y de los jueces
Es que aquí 2 fiscales que no conozco han dicho, aquí no hay mérito para acusar, pedimos la preclusión. 4 procuradores que no conozco han dicho lo mismo. Pero, ¿qué dicen en este caso? Que Vicky Jaramillo tiene unas inconsistencias con unos señores Williamson y con un señor Pardo Hache. Pardo Hache es un testigo de la cárcel que compartió celda con Monsalve. Entonces, miren, aquí está esto, ojalá se alegue bien en las etapas que vienen. Si Monsalve no estuviera pensando en una trampa contra mí, ¿por qué grababa las conversaciones con su compañero de celda? La primera pregunta es, ¿y cómo podía grabar al interior de una celda? Es que a él le encontraron y nada pasó. Una serie de elementos no permitidos en la cárcel, protegido en una mansión en la cárcel por la Corte Suprema. Y después hubo unos escándalos por todo lo que él tenía en la cárcel y nada pasó. Entonces Monsalve entrega una grabación de Pardo Hache. Pardo Hache le dice, Uribe es el que va a ganar, Uribe es Dios, Uribe te defiende, no sigas con Cepeda. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tonterías, comentarios entre presos. Pero Pardo Hache dice, no, yo conversamos y él lloraba y decía que él había mentido por ofertas de Cepeda y que quería rectificar. Esa parte sí no la grabaron. Monsalve grabó lo que le convenía o grabó todo y entregó a la corte lo que le convenía. Ese Pardo Hache tiene una familia, la familia Williamson, que yo no soy amigo de ellos. Una señora cercana fue suegra de Jaime Lombana. Al parecer Pardo Hache le decía a esa familia y esa familia le dijo a Vicky Jaramillo, mire lo que diga el preso, cuéntenle a Uribe. Cuéntenle a Uribe. Entonces el tribunal dice... pero ¿por qué Vicky Jaramillo aparece ahí? Es que eso es lo que no entiendo. Vicky Jaramillo, ¿cómo aparece en la ecuación? Vicky Jaramillo es del partido y es la que me dice a mí que hay un preso en la cárcel que se quiere arrepentir de unas mentiras que dijo. ¿La intentaron contactar a ella, pues, o algo así? No, ella no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. En cada caso hay alguien que me informa a mí. Yo no tomo la iniciativa, yo solamente digo, corroboren la información. Doctor Cadena, Vicky Jaramillo me informa que el preso Monsalve está arrepentido de haber mentido contra mi hermano y contra mí, que Cepeda le ofreció unos beneficios y que le ha incumplido, que quiere decir la verdad. Por favor, vaya a la cárcel a corroborar. Ya vamos a llegar allá. Entonces, eso está claro ante la Corte, ante la Fiscalía, en 2 o 3 ocasiones. ¿Qué dijeron ahora? Que era que entre las versiones de Vicky Jaramillo y Lord Williamson, sobre fechas en que se conocieron, etcétera, había inconsistencias. Pero ninguna de esas inconsistencias afecta, pone en duda que Vicky Jaramillo fue la que me informó a mí que ese preso quería decir la verdad. ¿Cómo niegan? Supongamos que hay inconsistencias entre ellos. ¿En qué fecha se conoció Vicky Jaramillo con Lord Williamson? ¿Cuándo le dijeron, etcétera? Pero nunca han puesto en duda, nunca han dudado en decir que ella fue la que me informó a mí que ese preso estaba arrepentido. ¿Y que no fue usted el que fue y la buscó a ella para que hiciera esa gestión? No, además, nunca. Ella fue la que ella me buscó a mí y le dije, te agradezco mucho, dile a Diego que hable con él. Aquí hay un tema jurídicamente muy importante. Dijeron, no, en esa visita a Diego Cadena, él le ofreció, decía Monsalve, que le ofreció que lo llevaban a la JEP y lo sacaban de la JEP. El mismo abogado de Monsalve que estaba en esa reunión en la cárcel dijo, eso es mentira. Pero eso sí es descabellado, pensar que yo iba a mandar a un abogado a que le ofreciera a un preso sacarlo de la cárcel llevándolo a la JEP, si yo he sido el principal opositor a la JEP en Colombia. Entonces, aparece que Diego Cadena, sin consultarme, le ofreció una acción de revisión, un beneficio.
porque Monsalve alegaba, según Diego Cadena, que lo habían condenado por delitos que no había cometido, que él había cometido era otros delitos. Y hay 2 llamadas. Un día Diego Cadena me llama y me dice, la carta en la cual Monsalve dice la verdad ya está lista. O sea, esta es la transcripción de esa llamada. Hay 2 llamadas. En una me dice él, ya está lista la carta. Él dice la verdad. Y a los 2 días me llama y me dice, necesito hablar con usted, estoy saliendo a la carrera para la plenaria del Senado, hábleme. Yo tengo el problema de que todo lo hablo por teléfono. Muchos me dicen, no, es que es personalmente, nos tienen interceptados. Y seguramente, el teléfono mío está interceptado, pero aquí no, yo no hablo de delitos, ni los cometo. A los 2 días me llama Diego Cadena y me dice que entonces él le va a ofrecer esa acción de revisión, esas cosas que por confianza en el abogado, yo le dije, proceda, doctor Diego, que usted lo hace bien. Hay un elemento, él la había ofrecido. O sea, el doctor Cadena está ofreciéndole los servicios jurídicos de él al señor para una González, acción de revisión. Para otra cosa, pues. Lo hace inconsultamente conmigo. Me cuenta que ya toda la carta está lista, que dice la verdad, y después me habla del beneficio. Y yo por confianza en el abogado digo, proceda, doctor Cadena. Entonces supongamos que se ofreció un beneficio, pero nunca se pidió mentir o callar. Viene otro tema. O el mismo tema. Esto que les estoy diciendo lo reconoció Diego Cadena ante la Corte. Esa acción de revisión no fue iniciativa mía, ni directa ni indirectamente, ni se ofreció pidiendo que mintieran o callaran. Yo les cuento a los que van a ser abogados y ya son, que una acción de revisión es muy cara, ¿cierto? Una acción de revisión es un tema de última instancia ante la sala civil, sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que está pasando ahí, que nos dice el presidente, es el abogado suyo que estaba hablando con él, que él tiene otros problemas allá dentro de la cárcel, le dice, hombre, yo creo que a usted le han llevado mal ese caso, yo creo que yo le puedo hacer una acción de revisión. Hablan de que le pidieron la JEP, una cosa y la otra, y que les dijo, lo único que yo podría hacer es ayudarle presentando una acción de revisión. Ok, muy entendible. Sigamos. También pidió, me dice Diego Cadena, que el señor pidió que lo protegieran. Ya está la grabación donde yo le digo, pidan la protección, pero públicamente y ante la Corte. Que él decía, no, es que si yo digo esto me mata. ¿Qué es lo grave que yo diga eso? Y que esté en la grabación. Aquí hay un tema con la que era esposa de Monsalve. Es una señora médica. Hay informes de inteligencia. La señora apareció hoy como víctima mía. Y tiene como abogado a este abogado del Río Malo. ¿Cómo se llama? Del Río Malo. Del Río Malo. Y es de Barranquilla. Y era abogado también del hijo del presidente Petro. Así no es. sé qué pasó. Y ya no lo es. Y lo estaban postulando para ser fiscal general de la Nación y estuvo también para las últimas elecciones de Congreso como representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Esta señora es médica, fue esposa de Monsalve. Hay informes de inteligencia públicos de que la señora era integrante de la FARC y actuaba en la Uribe Meta y en unos pueblos de Cundinamarca. La Corte la autorizó a grabar una reunión con Diego Cadena. En la cárcel. Ella no está en la cárcel, no estaba en la cárcel. O sea, afuera, grabaron una reunión por fuera. En los mismos días en que estaban diciendo vamos a meter a Uribe a la cárcel,
la Corte la autoriza grabar una reunión con Diego Cadena. Le informan al doctor Diego Cadena que van a grabar la reunión. No. Lo sorprenden con eso. Entonces eso es en un Dunkin' Donuts cerca de la Corte en Bogotá. Estoy seguro que tenían todo planeado para llevarme a la cárcel. Porque en la grabación ella aparece diciéndole, bueno, yo vengo aquí a ver qué es lo que ustedes le van a dar a mi esposo. Diego Cadena le contesta, esto está en la grabación, nada señora, que lo único que se pidió es que dijera la verdad. Estoy seguro, por el entorno, había unas personas de seguridad, etcétera, que si Diego Cadena le dice que le vamos a dar tal y tal cosa, inmediatamente lo ponen preso y van por mí. Porque en ese momento habría quedado la plena prueba de un soborno. Afortunadamente eso quedó muy claro en esa grabación. ¿Cómo es que la Corte acepta que la autoriza a interceptar esa conversación? O sea, a un civil, a un particular lo vuelven un agente provocador de inteligencia o algo así. Bien, o de muy bien definido eso. Muy bien definido. La señora alega, bueno, Diego Cadena me dice, no, allá apareció la mujer de Monsalve y es una señora muy difícil, creo que es la que está poniendo obstáculos para que él no diga la verdad. Yo le pregunto, y está grabado, ¿quién es la señora? ¿Qué hace? Después le echaron del trabajo y dijeron que era por mí. La EPS en la cual ella trabajaba sacó una certificación diciendo por qué la habían sacado del trabajo. Ella alega unas persecuciones y dice que yo la iba a matar, como dijo ese del Río un día. El mismo día que me llaman a mí a indagatoria, ella se asila en Canadá. Ya está asilada. Y hoy es víctima mía. Álvaro Hernán Prada es un parlamentario joven del partido. Presidente, antes de seguir, ahí hay un caso con el señor anterior, Monsalve, es que se llama, ¿cierto? Sí. Con un tema de una finca en Risaralda también, si no estoy mal. Él apareció con una finca en Risaralda. La familia de él recibió 12 millones de pesos, como ya lo dije, de la ONG de defensa de presos políticos en Colombia. Creo que el único fui yo, sigo con ese riesgo. Y ese beneficio está aprobado. Está aprobado que él intercedió para que no lo trasladaran a Valledupar. Y hay una finca que aparece comprada por Deyanira y por Monsalve. Es que por eso es que se lo pregunto, porque en parece Risaralda. Que ella fue la que Pero pagó yo veo que la fiscalía no ha adelantado eso. Entonces, en aras de la brevedad, porque este es un proceso largo y complejo, yo he omitido referirme a eso en estas presentaciones universitarias, por lo cual estoy yo muy agradecido que me permitan hacerlo. Álvaro Hernán Prada, en plena campaña, llama a mi teléfono. Él está en el Huila. Veamos el tema geográfico, territorial. Monsalve delinquía en el Caquetá y parece que vivía en Neiva. Álvaro Hernán Prada me llama, le contesto la llamada y me dice, él estaba en plena campaña del Congreso, ese año 2018. Me dice, aquí hay unas personas en Neiva que se me acercan. Me dicen que hay un preso en la cárcel que habla contra su hermano y contra usted. Él ya era representante y se iba a reelegir, ¿cierto? Estábamos en pleno proceso de reelección de él. Yo le dije, sí, eso es verdad. Me dice, es que ellos dicen que ese preso les ha dicho que él está muy indignado con Cepeda, que le ha quedado mal, que él mintió y que quiere corregir esa mentira. ¿Qué le respondo yo a Álvaro Hernán Prada? Ojalá diga la verdad. No vuelvo a hablar con él. Se me aparece un día la plenaria del Senado y me dice, esa gente salió con nada. Y yo, no se preocupe, hombre, no se mortifique por eso. ¿Cuál mi sorpresa que lo ponen preso? Y lo tienen en un juicio. Ya no está preso, pero lo tienen acusado para un juicio en la Corte Suprema. ¿Quiénes son
las personas que se le acercan a él son unas personas de Adel Huila. Hay un caliche, que es el que más interviene en eso, que está aprobada la amistad con Monsalve desde el año 2011, y esto es el año 2018, pero que dice que él era uribista, militante de Uribe. Y en esos días hubo mucho escándalo, porque en esos días fue que la Corte le dio el inhibitorio a Cepeda. Y yo saqué un Twitter que hizo mucho escándalo, en el cual dije, cuando los colombianos conozcan en las cárceles que el senador Cepeda está ofreciendo beneficios para que me acusen, por favor informen. Y si conocen algo de mi conducta que sea reprochable, por favor también informen. Eso creó, pues en plena campaña, esa decisión de la Corte, esa reacción mía, eso creó mucho escándalo. Y entonces se movían por una y otra parte del país. Este caliche le dijo eso a Álvaro Hernán, pero también hay unas comunicaciones de caliche con Monsalve, que están en WhatsApp, en las cuales le dice a Monsalve que está en la cárcel, le dice, no, aquí vino uno en nombre del grande, en nombre de Uribe, que para que usted rectifique. Entonces caliche le dijo a la Corte que quería arreglar eso, porque Álvaro Hernán le dijo que Monsalve quería deshacerse de la mentira. Y a ese Monsalve, de acuerdo con esas comunicaciones, le dice que fue enviado por nosotros. Inmediatamente Monsalve llama a Cepeda. Y oigan lo que aparece en comunicaciones ante la Corte. La Corte habla de ese proceso contra mí en minutos, el que me mantuvo secreto. Oigan detalles de esa parte. En el WhatsApp entre Monsalve y el de Neiva, no le entregan a la Corte sino lo que dice el de Neiva. No le entregan las respuestas de Monsalve. Una transcripción sesgada. Sesgada. Enseguida, Cepeda dice que las comunicaciones de él con Monsalve se perdieron porque se le cayó el teléfono y se borró la memoria. Oh. Esto es público. Esto está en el proceso. Y nada pasa con eso. Nada pasa con eso. Pero cuando uno se le cae el celular, imagínese que fuera el mío. No. Imagínese que fuera el mío. ¿Qué cosa? Es que son unos engaños hasta infantiles en todo este montaje contra mí. La verdad es que nunca nos pudieron derrotar con las ideas ni con los hechos. Yo siempre he dicho, Colombia no quedó perfecta, pero iba mejorando en todos los aspectos. Nos han derrotado es con la calumnia, con la infamia, con la afectación de la reputación. Esos dos hechos son muy graves. Que las comunicaciones del preso con su amigo en Neiva entregan a la Corte solamente lo que decía el de Neiva, no lo que contestaba el preso. Y hay prueba de 11 visitas de Cepeda a la cárcel a Monsalve. En 11 visitas se vuelven amigos y chateaban a toda hora. Pero Cepeda le dijo a la Corte que se le había perdido la memoria en el teléfono. Muy fácil en este país. Basta uno hacerse pasar de defensor de derechos humanos para que le perdonen todo. Basta uno ser un defensor de la seguridad para todos los colombianos para que lo acusen de todo. ¿Se toma el tinto o la Coca-Cola? No, sigamos. Todavía no. Aquí hay un tema político, un tema que me duele mucho. Álvaro Hernán Prada es un hombre muy joven. A él lo tienen acusado de cómplice de Álvaro Uribe en el delito de soborno de testigos. Yo nunca he puesto un joven a que, en mi larga carrera política, que han trabajado conmigo muchos jóvenes, no hay uno solo que pueda decir que yo le he dado mal ejemplo o que le he recomendado una conducta impropia o delictiva para favorecerme. A mí me duele mucho que Álvaro Hernán Prada, le da a mis hijos, lo hagan aparecer como un cómplice mío.
y no ha valido lo que él ha dicho sobre mí, etc. Viene el caso del Tuzo Sierra. Tuzo Sierra dice, yo no conozco a Uribe, no me he tomado un tinto con él. Es Eduardo Montealegre. Como la cosa era, como el Tuzo Sierra es de Antioquia, en todo ese proceso han creado todas las dudas sobre mi persona frente al Tuzo Sierra. Démosle un poquito de contexto. El Tuzo Sierra es un señor condenado por paramilitarismo, enviado creo que en 2008 A los Estados Estados Unidos extraditado. Hace parte de los 13 dirigentes paramilitares que yo extradité. En mayo de 2008. Y el señor después, al parecer en una cancha de fútbol en Estados Unidos, el señor fue estaba en el Mancuso en 2009 en la cárcel de Estados Unidos. Y recibieron una visita de Piedad Córdoba, de Cepeda y del doctor Rodrigo Lara. Y entonces el Tuzo dice que les ofrecieron beneficios para acusarme a mí, pero los ha salvado ante Estados Unidos, que el abogado del Tuzo, el doctor de Tureta, dijo que no les pidieron mentir. Yo tampoco pedí mentir. Entonces ellos están a salvo del delito de soborno de testigos porque no pidieron mentir. Y a mí me han hecho perder 13 años de la vida en esta batalla cuando nunca pedí mentir ni callar. ¿Quién me dice a mí? Roque Arizmendi, que aquí está presente. Y me lo manda a decir con Fabio Valencia. Nos encontramos, creo que en la Plaza de la Floresta, pocos días antes de elecciones. Estábamos cierre de campaña de Congreso. Y después se me aparece a mi casa con un señor Juan Manuel Aguilar, odontólogo residente en Estados Unidos. El problema de Juan Manuel Aguilar es que tuvo un hermano preso en Estados Unidos. Entonces, de eso se ha valido Eduardo Montealegre. Pero hay algo muy importante. Si Juan Manuel Aguilar es residente en Estados Unidos, tiene que someterse a un comportamiento. El Tuzo Sierra está libre en Estados Unidos por un tratado que hay de protección de extranjeros que han sido presos cuando el regreso a su país les puede crear algún riesgo. Es un permiso de permanencia en Estados Unidos bajo unas condiciones muy estrictas. Él no puede mentir. Inmediatamente o lo vuelven a meter a la cárcel o lo deportan a Colombia. No tiene visa ni residencia, sino un permiso para estar en la libertad. No sé ya la parte documental. Lo cierto del caso es que él vive libre en Estados Unidos después que salió de la cárcel en virtud de esa ley de los Estados Unidos. ¿Qué me dice que Roque y Juan Manuel Aguilar? Es que el Tuzo dijo que lo habían visitado en la cárcel y que le habían ofrecido beneficios para hablar contra Álvaro Uribe y su familia. ¿Cuándo me dicen eso? En el 18. ¿Cuándo fue la visita a la cárcel? En el 2009. ¿Cuándo fue el partido de fútbol en Miami en el cual el Tuzo Sierra dijo eso? No lo sé, tiene que ser después de que salió libre. Entonces ponen en duda las fechas y las otras no las ponen en dudas. ¿Y por qué todos estos intervalos tan largos entre los hechos? Porque los hechos se removían, se revivían con las elecciones, con las noticias contra mí, como ahora. Lo del tribunal a 20 días de estas elecciones vuelve a revivir el hecho. El Tuzo Sierra le dice a la prensa, a la corte, a la fiscalía, no conozco a Álvaro Uribe y esto fue lo que pasó. Entonces, como el hermano de él era de la oficina de Envigado, que yo perseguí, el hermano de Aguilar, oficina que yo perseguí. El hermano del odontólogo. Del odontólogo, con toda la fortaleza, trata de crearme dudas, Eduardo Montealegre. Es muy grave cuando aquí se juntan una serie de políticos de la llamada izquierda, simplemente que no lo han conocido a uno, que solamente han oído las invenciones de la izquierda contra mi persona. Es muy grave
que digan esto. Como hay otro testigo, un Pipintá. Yo no sé por qué no lo puse en esta presentación. Él es de los que le dice a Cepeda en el año 2011 que yo era paramilitar por ahí en Guacharacas. Y llega a decir que yo bajé allá siendo gobernador, que camuflado, etc. ¿Quién es Pipintá? Es un Alberto Guerrero, el seudónimo. Pablo Hernán Sierra, parece que es el nombre de pila. Yo no sabía nada de ese señor. En el gobierno me dice el doctor Luis Carlos Restrepo, que era el comisionado de paz, el frente paramilitar, cacique Pipintá, el norte de Caldas, no se quiere movilizar. Y yo ponga a los presos. Así de sencillo. Y pusieron preso a este bandido y a otros. Los paramilitares conmigo no tenían sino dos caminos, como la guerrilla, o movilizarse o perseguirlos con toda energía y desmontarlos. Le preguntan a Pablo Hernán Sierra en la fiscalía por lo que le había dicho. Yo yo no sé nada de Uribe, son rumores. Pero sí sirvió para que me abrieran ese proceso penal por lo que llevó Cepeda a la fiscalía. A testigos de oídas que los vuelven. Entonces, todo lo que hay hoy en la fiscalía, no, son rumores, son rumores. Pero imagínense los rumores. ¿Cuántos rumores les habrán dicho algunos de ustedes sobre mí? Por eso veo que lo más importante que yo puedo hacer es darle la cara a la opinión ciudadana en todas partes. Cuando me cuenta eso Rocky y Aguilar, yo llamo al doctor Jaime Granados. Oiga, doctor Jaime, lo que acabo de saber. Pidió que la Corte investigara. La Corte nada hizo la Corte. Es una vergüenza. Entonces trabajo con Diego Cadena y Diego Cadena tampoco obtuvo las declaraciones de él. Mandé finalmente una señora Lisa Ruth, investigadora de la CIA de los Estados Unidos, era ya ex CIA, había trabajado con la CIA, y el Tuzo le da esa declaración. Es la misma ante la Corte, la misma ante la Fiscalía, la misma ante la prensa. O sea, que el Tuzo Sierra nunca se ha desmentido. Él nunca se ha echado para atrás, como si Monsalve. Por supuesto. Caso de la fiscal Hilda Niño. Esta señora fiscal estaba presa, yo no sabía de ella. El 9 de abril del 2018, recuerdo esa fecha, porque es el día que se conmemora, es el día dedicado a las víctimas. Hay una plenaria del Congreso. Allá llegó este señor, Hernando Torres Barrera, yo creo que José Obdulio lo recuerda, un hombre muy decente de Boyacá, estudió creo que aquí en la Universidad de Antioquia. Mío, yo lo aprecio mucho a usted. Tengo una familia amiga. Y esa es la familia de una fiscal que está presa. Y esa fiscal dice que le han ofrecido beneficios, que en la fiscalía hay un complot de Eduardo Montealegre contra su hermano y contra usted. A mí se me prendieron las alarmas. Es que era más justificado. Yo llamo a Diego Cadena y le digo, verifica esto. Anda a la cárcel a hablar con esa señora. ¿Cómo no lo iba a hacer yo, conociendo al doctor Eduardo Montealegre? Ahí ya era exfiscal Montealegre, ¿no? Ya era el fiscal, ya era el fiscal. ¿Cómo no lo voy a hacer yo? Yo llamo a Diego Cadena y le digo, anda a hablar con ella. Esa señora estaba pidiendo un traslado de cárcel. No se lo habían dado y tuteló. Y ganó la tutela. Y en la tutela ordenaron trasladarle cárcel. Oigan lo que pasa. Por razones de su oficio, antes de que yo llamara a Diego Cadena, que fuera a hablar con ella, a raíz de lo que a mí me dijo el doctor Torres Barrera, Diego Cadena había estado en esa cárcel hablando con ella y con otra fiscal, sin que yo supiera, no me importaba, eso no eran temas míos. Yo vine a saber de esa señora cuando me habla Torres Barrera, y es la primera vez que Diego Cadena y yo hablamos de ella. Entonces dicen que no, que eso está en duda, porque no se sabe si esa ida anterior a la cárcel de Diego Cadena era para fabricar algo con ella. Y después dicen que está en duda si Uribe intercedió para que la trasladaran de cárcel, cuando la trasladaron de cárcel por una tutela.
Si yo hubiera llamado a alguien a que la trasladaran de cárcel, primero nunca lo he hecho, y esto lo he firmado en toda parte, no ha habido una persona que pueda decir, Uribe intrigó para que me trasladaran de cárcel, nunca. Y a uno sí le tienen que revisar los antecedentes. Yo he sido un hombre veraz, no le sirvió a las juezas ni a este tribunal que yo dijera. Yo, cuando tuve que asumir responsabilidades, cuando mataron al doctor Guillermo Gaviria, al doctor Gilberto Echeverri, siempre di la cara, asumí la responsabilidad. Cuando le metimos ese bombazo a la FARC en Ecuador, que facilitó la liberación de Ingrid Betancourt y eso, yo nunca he eludido responsabilidad. No le sirven a uno los antecedentes. A mí me enseñaron en la Facultad de Derecho que el juez, el fiscal, el acusador, tiene que conocer muy bien los antecedentes de la persona involucrada. No sirven los antecedentes. ¿Ustedes creen que era necesaria una llamada mía? Si yo hubiera llamado, el funcionario que hubiera recibido la llamada me tendría que acusar o denunciar por el delito de tráfico de influencia. Doctor Uribe, ¿eso en qué año es? Esa solicitud de traslado, esas cosas. Era reciente, pero ordenada por una tutela, por el 18 o finales del 17. Yo me entero de ella el 9 de abril del 18, de la señora, porque me lo dice el doctor Torres Barrera. Pero es que, ¿sabe por qué sí es importante? Porque es que hasta el 7 de agosto de 2018 no estaba un gobierno afecto a usted. ¿Cómo les parece? En el gobierno Santos yo llamara a pedir ese favor. Usted llamando al IMPEC en el gobierno Santos a que le trasladen una presa. Entonces dicen eso, que no. Entonces ahora yo le pido a los abogados, miren a ver qué más pruebas se le van a pedir a la fiscalía, para que quede claro que Vicky Jaramillo fue la que me dijo, para que quede claro que yo nunca pedí que a esta señora la trasladaran de cárcel, para que quede claro que nunca hablé con ella, Diego Cadena, sobre ella antes de que me abordara el doctor Torres Barrera. Por todos esos escándalos del año 18, me busca una señora que se llama Gisela Matamoros. Ahí está, periodista venezolana afecta a María Corina Machado. Trabajaba con María Fernanda Cabal. Llega a la plenaria del Senado. Yo procuré ser un senador cumplido. Peleaba por llegar de primero y salía de último. Y yo le prestaba mucha atención a la plenaria del Senado. Le dije, Gisela, no puedo hablar contigo. ¿Qué es el tema? Y me dijo, es que parece que el cubano lo va a acusar a usted. En ese año 18 hubo el escándalo de un cubano que dijo que lo habían contratado para matar a Timochenko. Habla con Fabián, mi asistente. Eso llevó a que apareciera Ángela López, abogada, y dijo, no, es que yo tengo 3 clientes en Cómbita que hablaron con Cepeda. Contexto, Cómbita es la cárcel en Boyacá, para los que no sepan. ¿Listo? Y Cepeda fue allá con una abogada que se llamaba Mercedes Arroyave. Esa señora nunca apareció en este proceso, está perdida. Que a preguntarle a esos presos por unas fosas comunes. Pero ese fue el tema para pedir la cita con ellos. Pero ese tema no le interesó a Cepeda. Fueron a preguntar por relaciones de Álvaro Uribe con el paramilitarismo. Y les ofrecieron beneficios. Eso había ocurrido años antes. ¿Por qué se revive ahora? Porque en la cárcel se oyeron todos esos escándalos del año 2018. Y aparece su abogada y dice eso. Diego Cadena fue allá, recogió unas cartas manuscritas y hay unas inconsistencias. Alguno de los 3 presos dice que él no conoce a Diego Cadena. Pero en lo de fondo, todos en la corte, en la fiscalía, en toda parte, han dicho lo siguiente. Nos visitó Mercedes Arroyave con el doctor Cepeda. El tema de la visita era preguntarnos por unas fosas comunes. La visita la dedicaron a ofrecernos beneficios para que acusáramos a Álvaro Uribe. En eso no hay contradicción. Diego Cadena me pregunta... Uribe, pero es como un modus operandi
en cada cárcel, en la cárcel de Estados Unidos, Tuzo Sierra, en la cárcel de Bogotá, Claro. con Monsalve, en la cárcel de Cómbita y con el señor también del Y hay un Neighbor. elemento transversal. Yo nunca tomo la iniciativa, digo es que se corrobore, que iba yo a pedir por ahí en el año 2018 que hablaran con el Tuzo Sierra, que lo había extraditado en el año 2008, 10 años antes. Y Diego Cadena manda esas cartas a la corte por orden mía. Se habrían podido embellecer, editar, ponerlas en versión digital, etc. El hecho de que yo hubiera ordenado que todo se mandara a la corte lo interpreta como que yo quería engañarlos. Y por eso me acusan del delito de fraude procesal. Cuando, al contrario, yo hacía eso, yo sí estaba interesado en que la corte investigara. Eso era un maltrato muy grande a mi persona y yo lo hice con todo vigor. Ahí es que llega el otro tipo penal. Empezaron con soborno de testigos y ahí llega después llega fraude procesal. El fraude procesal, que en su presentación quedó muy claro, que es cuando se vende o se engaña a la justicia o a la administración pública, que en del Río sí que le ha engañado. Miguel Ángel del Río Malo. Y la jueza se lo perdonó. Esto es tan largo, estábamos en plena preclusión. Y yo puedo hablar ahora hasta que decida la fiscalía si me va a acusar o van por una nueva preclusión. Por esto mi afán de venir a las universidades, porque en plena preclusión no se puede hablar. Estábamos en plena preclusión. A las 12 de la noche el Tiempo publicó que el presidente Petro había hablado de tales y tales masacres. A las 7:31 de la mañana dije yo, ¿y por qué no ha hablado de estas y estas y estas? Porque no sancionan las masacres paramilitares, pero no las de la FARC. Y ese Miguel del Río dijo que ese Twitter mío no era a las 7:31 de la mañana, sino a las 1:31 de la tarde. Y que no era contestándole a Petro, sino contestándole al abogado de Cepeda, el doctor Villalba Vargas, que había hablado esa mañana, que empezó a las 9. Me iba a reconvenir la jueza. Le dije, señora juez, no me reconvenga. Este Twitter es de las 7:31 de la mañana. Antes de iniciar la audiencia. Antes de iniciar la audiencia. Y era respondiendo a esta noticia del Tiempo. No me reconviene. 2 meses después, ese Miguel del Río le da una entrevista al Espectador diciendo que se tiene que ir del país porque yo lo voy a matar. En la preclusión, Jaime Granado lo denuncia. Y la respuesta de él es presentar un incidente repitiendo lo que había pasado 2 meses atrás, diciendo que yo había violado la orden de la juez de no hablar, que ese Twitter era a las 1:31 de la tarde. Le presento a la juez como era a las 7:31 de la mañana. Nada tenía que ver con el doctor Reinaldo Villalba Vargas, era una respuesta al presidente Petro. Y le muestro esto. Señora juez, si yo en Medellín a las 7:31 de la mañana pongo un Twitter y usted está en Madrid y hay 6 horas de diferencia, en su Twitter aparece con la hora de Madrid y así sucesivamente. Le demostré eso. ¿Sabe qué dijo ella? Que yo había dicho la verdad y no sancionó a Del Río. Yo le dije, señora juez, pero si esto quedó claro hace 2 meses, esto es un engaño a la justicia. Una falsa denuncia. 2 meses después, insistir en el tema. No, ella nada hizo contra él, simplemente pasó la página diciendo que yo había dicho la verdad. Esto me pasó con estos testigos. Carlos Enrique Vélez es paramilitar. Se supo que en el 2016, en otro proceso que nada tiene que ver conmigo, dijo en la corte. Y no me diga que también está en otra cárcel. Y que también estaba preso. ¿En qué? ¿En Bogotá también o qué? Yo no sé si en Bogotá o en Palmira. Era el cacique Pipintán. Es que ya van 6 cárceles en un momentico que nos ha mencionado. ¿Cómo le parece?
le dijo a la corte, a Barceló, en 2016, que Cepeda le había ofrecido beneficios para que me acusara de paramilitar. La persona investigada, Barceló, le archivó la investigación, pero no hizo nada contra Cepeda. Y después, Diego Cadena me dice, sin saber nosotros de ese tema, es que hay un preso en la cárcel que dice que Cepeda le ofreció beneficios para que lo acusara a usted. Pregúntele. Fue donde él. Él produjo una carta. Tiempo después, sin que yo supiera, él, dice Diego Cadena, le pidió una plata porque tenía un niño muy enfermo. Diego Cadena le dice que le dio un apoyo humanitario. ¿Cuándo me lo cuenta Diego Cadena a mí? Año y medio después. Diego Cadena lo reconoce ante la corte, ante la fiscalía, y me lo cuenta en presencia del representante Hernán Cadavid, un hombre probo, destacado hoy en la Cámara. Y sin embargo tienen en duda eso. ¿Qué pasó? Carlos Enrique Vélez, después de que le dijo eso a Diego Cadena, de lo que había dicho en la corte, dijo que no, que era que a él le habían dado una plata para que mintiera. Diego Cadena dice, fue que él después nos pidió 60 millones. Ya era una extorsión y nosotros le dijimos que no. Yo he creído, si yo fuera abogado de Diego Cadena hoy diría, si Diego Cadena estuviera ofreciéndole beneficios para mentir, le hubiera pagado los 60 millones para taparle la boca y no hubiera permitido que el tipo saliera con esa versión. La corte hasta puso en duda los honorarios que yo le pagué a Diego Cadena. Yo le entregué un lote de una urbanización de mi señora que hoy vale 700 millones de pesos. Está la escritura, está todo. Le dije, hombre Diego, estoy muy líquido. Camine, yo creo que esta es muy buena propiedad, y él aceptó. Harlington Mosquera, con este terminamos. Yo llegué en la campaña del presidente Duque a Pacho, Cundinamarca. Terminé la reunión y saludando ahí las personas, saludo a un hombre moreno, corpulento, joven, y me dice, yo O sea, soy... aquí ya ha pasado la elección de 2018. No, estamos Están en plena campaña. O sea, por eso voy yo a Pacho, Cundinamarca. Primer semestre de 2018. Claro, todo es ahí junto. Y me dice ese señor, es que Cepeda e Iván Velázquez me ofrecieron beneficios para que lo acusara a usted. Y él había sido testigo de la parapolítica en el Caquetá. Con el testimonio de él metieron a la cárcel un parapolítico del Caquetá, al representante Almario. Entonces yo le dije al coronel que andaba conmigo, aquí no hay donde reunirnos, camine, móntese al carro y ahí me cuenta, me contó. Parapolítica, si no estoy más, Almario. Almario fue por parapolítica y este fue el testigo contra él. Se monta al carro, la corte dice que muy extraño hacer reuniones en el carro. Ayer salí en un avión de las 6 de la mañana a Bogotá, a Mosquera y a Soacha, donde tengo ese problema tan grande, pero doy la cara. Hice una reunión con los directivos del partido en el carro. ¿Cuántas reuniones no he hecho yo en la vida en un carro, en un avión? Hasta con una persona, él aquí en una bicicleta y yo aquí en otra. Por favor, que no lo conocen a uno. Esa rabia de esos magistrados de la corte. Decir que no se podía querer una reunión en el carro. Y entonces hay unas inconsistencias de quienes estaban conmigo. El uno dice que a las 3 de la tarde, el otro que al mediodía, dice la corte. Uribe dijo que al final de la mañana. Yo llegué allá en la media mañana y creí que había terminado eso al final de la mañana. Es muy fácil probar que yo no dije mentiras. Cuando terminó la reunión con este hombre en el carro, ahí mismo llamé a mi asistente del Congreso, era sábado. La llamada está grabada, la tiene la corte. Le dije, Fabián, me acaba de ocurrir esto en Pacho, Cundinamarca. Yo no me atrevo hoy sábado a llamar al doctor Granados.
llámelo el lunes para que él le informe a la corte. Si eso está grabado y en la interceptación está la hora, etcétera, ¿cómo ponen en duda eso? ¿Cómo lo ponen en duda eso? Enseguida le dio una declaración al doctor Cadena confirmando todo. Entonces aquí aparezco yo por el delito de también que tienen que investigar, era si yo le había ofrecido algunos beneficios por el presunto delito de soborno de testigos. Esto es un caso complejo. He procurado pasar por los apartes, lo que llaman los elementos relevantes en el derecho penal. Cualquier pregunta que ustedes quieran formular, les agradezco inmensamente. Bueno, gracias, presidente. Muy bien. El tintico. Ese café que Bueno. estará fresco. Ya se lo van a volver a hacer. A mi casa llegaba un tío, Roberto Vélez. Roberto, ¿querés café? Si no está hecho. Este tenía cara de frescura, parecía muy bueno, pero no me atreví porque esto exige mucha concentración. Sí, señor. Bueno, entonces la pregunta es, yo voy a entregarle la palabra primero a uno de nuestros profesores, luego a alguien de los estudiantes y luego a alguien del público, pero déjeme, yo le hago una pregunta primero mía. Y no, ustedes me pueden preguntar de todo, ¿no? Lo que me pregunten, vivo abierto, dispuesto, no se preocupen. Presidente, yo le pregunto algo con todo respeto y con toda sinceridad. ¿Será que sí era la persona idónea o con la altura moral suficiente el doctor Diego Cadena para estas situaciones tan difíciles, usted teniendo abogados tan buenos como el doctor Jaime Granados, como el doctor Jaime Lombana? Una pregunta muy desprevenida. Ellos no iban a la cárcel a eso. Yo inclusive le llegué a preguntar, ese Monsalve dijo que él estaba esperando en la cárcel que fuera el abogado, pero que tenía que ir el doctor Lombana o el doctor Granado. O sea, está la grabación mía con Lombana, que yo lo sondeo, él me dice que no va. Inclusive él fue a la cárcel, pero a otro tema, que coincidió con otra visita a Monsalve. Él fue a atender a ese Pardo Hachel, que era tío político de su novia. Y lo tuvieron enredado al doctor Jaime Lombana. Lo abordaron allá. Y a Monsalve y al doctor Granados le era muy claro en eso. ¿Cómo conocí yo a Diego Cadena? Esto tiene una serie de hechos que lo hacen para mí fácil de recordar. A finales de 2016 hubo una audiencia contra Andrés Felipe Cárdenas Arias en Miami. Había ocurrido lo siguiente. Él estaba buscando asilo en Estados Unidos. Aquí pidieron en el gobierno Santos que lo extraditaran a Colombia. Yo le dije por escrito al juez de Estados Unidos que no había tratado de extradición, que no lo hay. Porque la Corte Suprema, que era la Corte Constitucional antes de la creación de la Corte Constitucional, declaró inconstitucional la ley de ratificación del tratado por ahí en los años 80. O Turbay. Yo no recuerdo en cuál de los dos. O Betancourt o Turbay. Hay que buscar la fecha. Turbay va hasta el 82, Betancourt hasta el 86, Barco 86-90. Estaba yo en México con el presidente Iván Duque y me llamó Juan Manuel Santos, como en el 11 o en el 12. Hablarme cualquier tontería. Ellos creerían que lo iban a seducir a uno con tonterías. Y el presidente, le quiero hablar de un tema. Sí, bien pueda. Presidente, no extradite, ¿cómo se llama ese tipo? McLean. Un tipo que aparecía, Walid McLean, un venezolano que era la conexión de Chávez con el narcotráfico, que lo habíamos puesto preso. Y Chávez pidió que se lo extraditaran a Venezuela.
Yo le dije a Santos, no lo extradite a Venezuela. A él le aplican el sistema cubano, o lo matan o lo silencian. Tuve toda la razón. Nunca se volvió a saber nada de él. Y me contestó Santos, es que con Venezuela hay tratado de extradición y con Estados Unidos no hay. El presidente, no importa. Nosotros hemos extraditado a Estados Unidos de acuerdo con nuestro Código de Procedimiento Penal y con la Convención Internacional de Interpretación de Tratados. Inútil. Él lo mandó a Venezuela. Eso eran pactos con Chávez. Años después, cuando pidieron la extradición de Andrés Felipe Arias, dijeron que se había tratado con Estados Unidos. Pero esto es público. Ustedes, como dicen ahora los abogados, muchas gracias, señora, muy amable. Lo pueden encontrar en lo que se llama fuentes abiertas. Está en los medios de comunicación. Busquen McCled, busquen qué dijo Santos en eso. Y oiga el argumento tan sofisticado del gobierno Santos. En ese momento dijeron que se había tratado, que el tratado se había firmado, pero que era inaplicable porque no existía la ley de ratificación. Por favor, uno no puede engañar así. Imagínense ustedes qué diferencia tan sutil para un tema tan de fondo. Entonces yo acudí donde el juez, en esa audiencia de Andrés Felipe Arias. No necesité hablar, ese día pusieron libre a Arias. Después lo volvieron a poner preso. Y cuando llego a Miami a las 12 del día, me reciben los abogados de Arias y me dicen, el juez de Arias le va a permitir a usted hablar con él a las 3:15, la audiencia es a las 4. Llegué a esa cárcel de Miami, a la corte donde iba a ser la audiencia. Subimos a unos pisos altos, a un piso alto, de pronto abren la puerta, está al oscuro, ponen los bombillos, aparece un salón muy grande, está Arias en vestido de preso, esposado de pies y manos, y me muestra el dorso de los pies con laceraciones, y me dicen, es que me hacen caminar de la cárcel que queda al otro lado, por un sótano a esta corte, esposado de pies y manos. Yo le llevé una ropa que mandó la señora y Arias me dice, es la primera vez que me dejan ir vestido a una audiencia, siempre tengo que ir de pijama de preso. Y me dice, aquí en Estados Unidos, en esta cárcel, dicen que lo que hay contra su hermano es un montaje para desquitarse porque usted los extraditó. Por supuesto. Yo llego a Colombia y le digo al doctor Jaime Granados, eso ya era el final del 16, lo comprendo y lo quiero mucho, no le prestó atención a eso, meterse con presos en cárceles de Estados Unidos. El 2 de febrero del 2017 viajo yo a Estados Unidos porque el 3 tenía que dar una conferencia en la Universidad de Miami a Don Oren, era senador, no podía cobrar un peso, lo hice. ¿Por qué recuerdo el 2 de febrero? El 2 de febrero se celebra en Medellín el Día de la Santísima Virgen de la Candelaria. En La Guajira el Día de la Santísima Virgen de los Remedios. Y yo voy, yo soy devoto de la Virgen, no por beato, sino para que me rebaje algo el sobregiro. Entonces yo volé de La Guajira, me llevaron en un avión, un amigo, a Barranquilla, cogí un avión de American en la noche a Miami y por la mañana desayuné en Miami con Abelardo del Espriella, donde se un poco gente antes de irme a la universidad. Y le dije, Abelardo del Espriella, ¿de dónde viene la amistad con él? De sus padres. Papá Abelardo es un hombre culto, querido, ya se retiró. Honesto, lo conozco desde nuestra primera juventud por mi vinculación a Córdoba. Yo lo nombré notario y como en ese tiempo creció tanto la economía, a él le fue bien y esa familia me quiere. Le dije a Abelardo, hijo, hombre, usted que ejerce el derecho penal, pregunte esto. Y a los días me llama y me dice, ¿es verdad? ¿Dicen eso? Y a los días se me aparece a mi casa, a mí me operaron de la próstata, estaba de convaleciente,
y María Elena me ayudó. Fueron como 84 municipios a la casa, delegaciones. Yo volví la casa una salsamentaria, porque no los dejaba ir sin un poquito de queso, que una arepa, que una taza de aguapanela. Y vinieron de muchas ciudades de Colombia. Ahí hicimos parte de esa campaña que eligió al presidente Duque. Me dice, viene un abogado, Diego Cadena, y entró él. Yo no lo conocía. Resumo, me dice, yo le mandé informar a usted en el año 2014 lo de los asesores de Santos que recibieron 12 millones de dólares. Otro tema complejo, si entro ahí nunca terminamos. Los rastrojos, Diego Rastrojo. ¿Y por qué no siguieron cuando yo denuncié eso? Porque mis clientes dijeron que eso estaba muy político, están presos en Estados Unidos. Bueno, y me dijo, yo tengo visa en los Estados Unidos, trabajo con los Estados Unidos. Eso es un tema muy importante. Un abogado que tenga visa en los Estados Unidos y que maneje esos temas, porque Monte Alegre dice que yo creé un riesgo prohibido por nombrar a Diego Cadena. Pero si Diego Cadena, un abogado con visa de Estados Unidos manejando esos temas. No, porque los presos de Estados Unidos le comentaron que yo estaba indagando por eso. Entonces él me dice, no, usted mandó a indagar esto a la corte, a la cárcel, sí. Es que yo no solamente sé de eso, sino ellos saben también lo del asesinato del doctor Álvaro Gómez. Le digo a Diego Cadena, bueno, yo voy a llamar al fiscal, le pedí al doctor Honorio Enríquez que llamara al fiscal. El fiscal le dice, dígale, el fiscal le dice a Diego, a Honorio, dígale a ese abogado de Uribe que vaya a hablar con el fiscal de Santiago Uribe. Fiscal, Carlos Iván Mejía, salió hace un tiempo. Nos odian, nombrado por este de la corte que está asilado en Canadá. Leonidas Bustos, asilado en Canadá. Y por el cartel de la toga. Entonces ese fiscal no deja que Diego Cadena avance, le dice, usted es el que viene a decir lo de los presos de Estados Unidos. Sí, señor. Esto es versión de Diego Cadena. Y entonces van a declarar contra Santiago Uribe. Yo no sé. Diego Cadena dice que él se devolvió atónito. Y me llama a mí y le dice, pues traiga una oferta de declaración de ellos. La trajo en papel de cárcel desde Estados Unidos, sellado. ¿Cómo es que se llama ese sello consular? Apostillado por el Consulado de Colombia. Gobierno Santos. Eso indica que se podía confiar en él, contrario a lo que dice Monte Alegre. Entonces yo voy a llevarle eso al doctor Néstor Humberto Martínez, y aparece otra fecha inolvidable. Mientras estaba con él en presencia de Honorio Enrique y Rubi Chagui, Juan Manuel Daza, posteriormente los dos últimos parlamentarios, el doctor Néstor Humberto se levanta, vaya, atiende un teléfono y regresa y dice, es que hay un problema con el cartel de la toga, fue el día que estalló ese escándalo. Y ellos ofrecían en las cartas que yo le llevé declarar sobre Santiago y sobre el asesinato de Álvaro Gómez. Cuando iba a la fiscalía, siempre daba la cara al salir. Llamen a los periodistas, les digo, aquí estoy aquí. Rubi me dijo, eso no va a funcionar hoy, porque ya la noticia es el cartel de la toga. No importa, se los dije, algo salió. Hombre, no avanzaron en lo de Álvaro Gómez. Entonces, yo lo más grave que he dicho, Diego Cadena, es esto. Pudo proceder con informalidad. ¿Y extralimitó su mandato? Yo no podría decirlo, porque el abogado, la única vez que yo he desautorizado a un abogado fue un día que le dije al doctor Granados que no presentara una acción de nulidad para no dar la impresión de que estábamos dilatando.
Entonces Diego Cadena ha dicho, ese pago fue humanitario, me dijo a mí año y medio después. Siempre pedí la verdad, siempre pedí la verdad. Me dice, él después me pidió 60 millones, me dio rabia porque ya vi que no me estaba pidiendo una plata humanitaria, sino me estaba extorsionando. Yo lo único que podría decir de Diego Cadena es que no es fácil encontrar quien haga gestiones en esas cárceles. Los abogados míos no las iban a hacer. Tiene todos esos antecedentes con los Estados Unidos que me dieron a mí tranquilidad. Lo que yo he dicho ante los jueces es, pudo haber informalidades. Presidente, buenos días. Una pregunta que es más bien para que nos aclare. Esta no ha sido la única persecución político-judicial, porque en otros tribunales a usted le han compulsado copias, no solo... ¿Cómo le parece? Usted conoció ese Para que le tribunal de aquí de contemos que no es Antioquia la de única Justicia y Paz, a pesar de un salvamento de voto extraordinario. El tribunal compulsó copias. Mire, te dan la certeza de esto. Yo no he conocido a los paramilitares. Más le ayudé a la guerrilla. Cuando el presidente Betancur estaba en un proceso de paz con la guerrilla, me nombró a mí presidente. Yo era alcalde de Medellín. Fueron a echar a Diego Calle y dije, me voy. Presenté renuncia irrevocable. Me llamó a ofrecerme que me fuera al gobierno nacional y le dije, tenía yo 30 años, presidente, en adelante, yo no acepto cargos de nombramiento, solamente lo que alcance a conseguirme en elecciones. Después me ofrecieron muchas veces ser ministro, embajador, no acepté nada, quedé aburrido de esos nombramientos, dependiendo uno de intrigas políticas. Lo único que le acepté fue presidir la Comisión de Paz de Antioquia. Recorrí recorrí el departamento. No, Fajardo lo conozco en la gobernación. No, Fajardo lo conozco desde niño. Yo estoy mucho más viejo que él, porque yo tengo 142 años, 71 de día y 71 de noche. Pero yo no le llevo sino 4 años a Fajardo. Lo conozco desde niño y lo he apreciado. Yo no voy a hablar mal de Fajardo. Lo he apreciado. Y lo traje de la Universidad de los Andes a trabajar en la gobernación, etcétera. No me luce ir a hablar mal de Fajardo. Yo que inclusive en estas presentaciones menciono los hechos de Cepeda sin calificarlo, sin ponerle sin ponerle adjetivos al doctor Cepeda. Y yo recorrí el departamento siendo Belisario Betancur presidente, por ahí en el año 83, en ese jeepcito mío con guerrilla para arriba y para abajo. Y un día le dije, presidente, a usted lo están engañando, aquí no hay buena fe. Honorio, ¿usted recuerda eso? Arranca con Oscar William Calvo, con gente de la FARC. No, era un Dayaxo. Hombre, yo presenté la proposición de reindulto del M-19 en el Congreso. Me lo cobran, que fue público. Yo nunca tuve relaciones con los paramilitares. Al único que conocí fue a Mancuso. Nunca conversé con él, no pasé de saludarlo. Lo tengo y demandado en Estados Unidos. No es fácil presentar una demanda en Estados Unidos, porque dijo que ellos habían matado al alcalde del Roble porque yo le había quitado la seguridad al alcalde del Roble en Sucre. Lo tengo demandado en Estados Unidos. Bueno, no, esta es una pelea larga y dura, doctora Astrid. ¿Sabe qué me da tristeza? Que esta pelea me haya hecho perder tanto tiempo. Yo no sé hasta cuándo va a durar. Muchas gracias, doctor Álvaro Uribe. Jorge Fonseca, magíster en Derecho Público. Los carros viejos son los que pasan de moda. Usted nunca va a pasar de moda, doctor Uribe. Duncan Kennedy, en su libro Izquierda y Derecho, habla que el juez más peligroso es el juez bipolar, porque es esquizofrénico y cree ser neutral, ¿cierto? Desde hace rato las cortes tienen un problema que están desconociendo principios de convencionalidad. Ejemplo, el Pacto de Civiles y Políticos del artículo 17 a la intimidad. Eso ha hecho que en muchos casos ciudadanos colombianos tengan que ir a cortes internacionales a proteger sus derechos. Mi pregunta, doctor Uribe, es la siguiente.
¿usted considera que esas violaciones a su intimidad, por ejemplo, de tener una conversación con su abogado, merecen posteriormente que vaya usted a la Corte Internacional a exigir que le respeten sus derechos como ciudadano? Va a tocar. Yo nunca había querido, es la primera vez en estas intervenciones que estoy haciendo énfasis en el tema, porque a mis intervenciones ante los jueces nunca me he puesto a tratar el tema, pero me dice el doctor Lombana, el doctor Granados, es que es gravísimo las interceptaciones contra usted. Entonces, por eso las estoy presentando. Yo creo, doctor, que me va a tocar ir a la Corte Interamericana. Presidente, buenos días. Yo tengo una duda ya más técnica desde el punto de vista del derecho penal, y es, ¿no le parece un riesgo acudir a la preclusión nuevamente, sabiendo que se están ventilando nuevamente todas las pruebas, y el juez que de pronto lo vaya a juzgar a futuro, si vuelven a insistir con la preclusión, llega a conocer esas pruebas, seguramente se va a contaminar? No sé si de pronto esa sea una buena estrategia nuevamente. No lo sé, depende de la fiscalía. Lo que tenemos que estar nosotros es atentos a que, es que también no es fácil, porque uno leyendo la providencia del tribunal dice, no hay certeza para precluir y no hay certeza para acusar. Si hubiera certeza para acusar, no les quedaría más camino. Yo por eso, esta parte que yo no quiero decir que debe hacer la fiscalía. Lo que sí creo yo es que le he pedido a mis abogados que procuren hacer un esfuerzo probatorio adicional. Oscar es estudiante de Derecho del cuarto semestre. Sí. Señor presidente, primero agradecer por su asistencia. Esto de una u otra manera nos ayuda a ilustrarnos sobre cómo se maneja un proceso político, jurídico, pero adicionalmente se reconstruye la historia de Colombia. Solo, más que una pregunta, es de la presentación, creo que faltó algo muy importante, y es la persecución jurídica, señor presidente, que ha tenido usted y su familia en cuanto al tema de Santiago Uribe y los 12 apóstoles. ¿Por qué? Para dejar algo claro, también se sabe que quien investigaba el proceso es quien es hoy ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, que también hizo participaciones y entrevistas a Pablo Hernán Sierra, que no lo tenía en su presentación, hizo entrevistas a Rodrigo Pérez Alzate, quien fungió como Julián Bolívar, hizo entrevistas que después acompañó el doctor Era Iván desesperado Cepeda, preguntando por vínculos míos con el paramilitarismo. Exacto, entonces, de una u otra manera, ¿por qué? Porque lo anunció usted en su discurso, y fue Iván Velázquez quien era investigador de la Corte Suprema, quien después iba a juzgar a todos estos miembros del paramilitarismo. Entonces, los constreñía para que hablaran cosas suyas, porque después él era quien les iba a dar la libertad. Entonces es bueno, creo, en mi forma de ver, que se conozca esa parte en su presentación, porque de ahí nace la primera persecución jurídica que se usted lo agradezco tanto. Imaginen que hay un paramilitar. La noche que yo extradité a los paramilitares, eran como la 1 de la mañana. Los estaban trasladando porque cuando ya se comprobó que no había manera de garantizar seguridad en las cárceles, que se podían fugar, que cometían asesinatos desde las cárceles, dije yo no me expongo a una catedral. Entonces lo estaban trasladando. Le dije al general Naranjo, tal vez un jueves o viernes, general, que nadie sepa, pero después del día de fiesta, antes de que sean las 8 de la mañana, que abren los juzgados aquí, para que con una acción popular no nos van a frenar la extradición, que estén en el espacio aéreo de Estados Unidos. Me dijo el general, ¿y quién nos va a proteger a nosotros? Dije, pues veremos, general, por ahora cumplamos el deber. Es el amanecer de ese día de fiesta. Como ellos tenían en la cárcel, yo nunca me preocupé porque le quitaran a los presos teléfonos, comunicaciones, etc. Un día me dijeron que por qué Pacho Galán y Felipe Torres tenían de todo eso. Le dije, si hay más, denle más comunicaciones. Nunca, yo también he sido muy crítico del tema carcelario. Por ejemplo, en lo de La Habana,
toda esa discusión, es que la cárcel no rehabilita. Yo he dicho, pero la falta de cárceles en crímenes atroces genera mal ejemplo. Más que la rehabilitación, yo lo miro es por el impacto ante la sociedad. Y ellos empezaron a llamar a los periodistas y los periodistas a llamarme a mí. Y me dice la señora mía, ¿qué está pasando? Y le conté, por Dios, se van a vengar de nosotros toda la vida. Bueno, dije, por ahora cumplamos el deber, ahí veremos. Pero así ha sido. Sigue Carlos Soler, el doctor Carlos Soler es profesor de nosotros en la maestría de Derechos Humanos. Muchas gracias. ¿Qué horas son, María Elena? Último profesor. Hágame un favor, María Elena. Último profesor. Es que ya salgo aquí a la carrera. Si hay otro estudiante nomás. ¿Listo? ¿Hay otro Sí. estudiante? Listo, muy bien. Señor presidente, uno a veces como abogado, penalista y con formación en derechos humanos, ve un doble estándar en el rasero. Seguimiento al proceso suyo se le ha hecho desde todos los ángulos, leyendo todo lo que sacan de todos los lados, pero realmente uno ve un doble estándar y a uno le da hasta vergüenza con el tema del derecho penal, el doble estándar que se maneja. Para un lado sí, para el otro lado no. A usted no le El aceptan. procurador habló de juicios comparados. Y yo creo que sí va siendo hora en pensar no solo en la Corte Internacional de Justicia, sino acudir a quienes han luchado contra el Estado y les ha dado muy buenos réditos, ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pedir una protección especial, porque a usted veo que le han violado desde los derechos humanos el tema de denegación de justicia. Usted ha tenido denegación de justicia y tiene cómo compararlo y tiene cómo demostrarlo. Yo creo que hasta medida cautelar podrían tener en su caso, y no, yo sé que desde su postura tan recia y tan batalladora, a veces utilizar técnicas que han utilizado quienes han atacado al Estado no le luce, pero cuando el ataque es tan férreo, yo creo que va siendo hora para su tranquilidad de ir a tocar como tocamos un día en el caso con el general Uzcategui, ayudándole a José Jaime a colocar ese tema. Realmente creo que una medida provisional, una medida cautelar en su defensa sería muy, muy fácil de que prosperara, y sería la oportunidad de que la Corte Interamericana demostrara que no está solamente sesgada para ayudar a un solo lado de la justicia. Muy pertinente recomendación, doctor Soler, le agradezco mucho. Doctor Andrés, ustedes saben en lo que estamos, Sí. en esta cosa política. Sí, Y señor. yo procuré llegar aquí cumplido, me demoré ahí en el patio hablando unas cositas con usted. La última, y me le vuelo. Listo, entonces hay público, ya preguntaban estudiantes, al público para que, se llama Jairo Uribe y me dice que es del público. Hombre. Listo. Señor presidente, buenos días. Mi nombre es Jairo Uribe. Soy suboficial del Ejército en uso del Buen Retiro. Como colombiano, yo le agradezco su patriotismo, porque usted es un gran patriota y lo defiendo en las charlas con mis amigos, con mi familia, con algunos estudiantes que a veces me siento. Como militar no le tengo nada que agradecer, pero no tengo ningún rencor. Mi pregunta es, ¿por qué tanto condenado de la parapolítica y de la farpolítica, de lo del ELN, del M-19, todos estos, yo sí hablo como esa calzón quitado, todos estos bandidos impunes en toda... Le respondo con algo que tiene que quedar en la historia judicial de Colombia. La noche que hicimos el bombardeo a Ecuador, que no era contra Ecuador, sino contra ese campamento de Reyes, aparecieron los computadores. Hay una historia muy larga, porque yo tenía la intuición que las bombas no los dañaban. Los entregamos a la Policía Internacional en París. La Policía Internacional dijo que no estaban alterados. Y ahí aparecen todas esas vinculaciones políticas de la FARC. Nada hicieron. ¿Sabe qué dijo la Corte? Esto sí es inaudito. La Corte dijo que era un recaudo probatorio ilegal. ¿Cómo les parece? Por favor. Entonces ellos lo que pretendían es que yo acudiera a el ministro de Relaciones de Colombia, llamara al de Ecuador a pedir permiso, él al presidente, Mauricio. y nos dijeran, bueno, vamos a hacer un allanamiento a ese campamento con un juez de Ecuador. Ustedes se imaginan. Yo no entiendo. Pues no de entiendo. sucumbidos, lo recuerdo. Lo de sucumbido. Eso sí, eso es la plena prueba del doble estándar. Así es. Me les voy. Presidente,
Ya terminamos, entonces le pido dos cosas. Uno, que suene nuestro himno de Antioquia para que se vaya usted y la foto con nosotros. Muy pesada. Listo, perfecto. Dale. Por favor, nos ponemos de pie a todos. Si esperan un momentico para tomarnos una foto con el doctor Urso. Venga para acá. Acá la toman de allá para acá. Hagamos todos. No, yo tengo ya dos compromisos. Ahora. Se la regla con Photoshop.